Ni Cesc Fábregas, ni Raúl, ni Oliver Glasner, ni David Ancelotti, no. El RB Leipzig ya tiene entrenador, ya tiene sucesor para Cholo y para Marco Rose y viene de la Bundesliga. Su nombre es Ole Werner y recientemente estaba en el Werder Bremen y hoy tenemos que hablar de él. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. El RB Leipzig viene de la peor temporada de su historia y además de una temporada muy grave y de una situación muy grave de crisis. Muchos futbolistas quieren irse, no se han conseguido clasificar para competición europea, ni siquiera para la Conference League, que es la temporada que van a tener, que la temporada que viene, se va a jugar la final en el estadio del RB Leipzig, lo cual sería pues, prácticamente un camino perfecto para poder levantar su primer título europeo en su propio estadio. Van a tener que ver cómo otros lo hacen en su lugar y además van a tener que asistir y sonreír y darle la mano al presidente y a los jugadores de ese equipo, y además vienen de despedir a Marco Rose muy tarde y de quedarse sin la oportunidad de ganar un título de Pokal más fácil que otros, porque nunca vas a tener, o no siempre vas a tener la posibilidad de enfrentarte a un equipo de segunda o tercera división en la final de la competición. Además vienen de hacer una pésima temporada, de una temporada terrible, con una falta de idea de juego brutal, con un desequilibrio brutal entre el ataque y la defensa y además salvados. Porque ha sido una temporada muy mala, pero podría haber sido mucho peor. Gulaxi les salvó de encajar 7 goles más de los que deberían. Es el sexto equipo con más expected goals en contra y el tercer equipo con más diferencia positiva entre sus goles encajados y sus expected goals, con lo cual deberían haber sido mucho peores. De hecho, a mí nunca me suele gustar la estadística de points expected, ¿no? De los puntos esperados, porque nunca lo que sucede es lo que pasa, pero ayuda para dibujar la realidad que se le podía haber planteado al Leipzig esta temporada, es que ha acabado séptimo, no clasificando a Europa, pero séptimo, a un punto de Europa, de Conference League, perdón, a 4 puntos de Europa League, a 6 puntos de Champions. Podía haber acabado décimo con 43 puntos, que son 8 puntos menos de los que ha sacado. O sea que podía haber hecho una temporada todavía peor. Evidentemente, no estamos aquí para hablar de lo que se viene, de lo que ha pasado al RB Leipzig, sino de lo que se viene, pero creo que es importante, porque lo que ha pasado ha forzado el proceso de búsqueda, porque el RB Leipzig quería una reestructuración, quería una renovación y un nuevo nacimiento del proyecto. Muchos jugadores se van, muchos jugadores nuevos vendrán. Y para eso han utilizado a Jürgen Klopp, que se ha involucrado mucho con el RB Leipzig, y de hecho hay que decir que, según se ha filtrado, Ole Werner fue una idea de Klopp que está ganando cada vez más influencia, aunque hablaremos de esto algo más adelante. Para empezar hay que hablar de la llegada de David Wagner, que es íntimo a Jürgen Klopp, fue el padrino de su boda. Una curiosidad es que ambos se operaron de la vista a la vez, y mientras Klopp coge poder en Leipzig, ha fichado a Wagner para ser el jefe de la academia del RB Leipzig, sustituyendo a Baum, que solicitó irse y que se ha ido a otro club por un tema personal. Hay un nuevo liderazgo deportivo para poder aportar estructura y proyecto, porque en los últimos años ha habido muchísimos cambios de entrenador y director deportivo. Es una barbaridad la cantidad de entrenadores que han pasado, desde Jesse Marsch, Domenico Tedesco, Marco Rose. Es una cosa absolutamente alucinante y nadie ha conseguido darle, desde Julian Nagelsmann, verdaderamente un buen rumbo al RB Leipzig, y lo mismo ha pasado con los directores deportivos o con los directores de fútbol desde que se fue Oliver Mintzlaff. En cuanto al entrenador, que quisieran poner a Jürgen Klopp al mando no quiere decir que haya aportado algo de lógica, porque han sonado todos los entrenadores del mundo posibles. Ha sonado Genes, Sebastian Genes, que ha renovado con el Stuttgart. Ha sonado Roger Smith. Ha sonado Danny Röhl, el entrenador del Sheffield Wednesday en segunda división inglesa. Oliver Glasner, que ha ganado la FA Cup con el Crystal Palace y que no se iría ni por 50 millones de euros. David Ancelotti, que deja a su padre Carlo para buscar una carrera como primer entrenador. Raúl González Blanco, que deja el filial del Madrid sin tener experiencia en otro lado. Cesc Fábregas, que parece que es el candidato ideal que tenían ellos, tanto el Leverkusen. Se plantearon la posibilidad de ficharle. Fábregas parecía estar más dispuesto a irse a Leipzig que a Leverkusen, porque tenía la posibilidad de liderar el proyecto de cero.
pero parece que ha habido un tema ahí, que está contento, que el Como no le ha dejado salir además, y creo que su mujer no estaba muy dispuesta a irse a Leipzig. Ha sonado Alexander Blessin, que estuvo en las canteras del grupo Red Bull, en el RB Leipzig, pero que está entrenando al San Pauli con un fútbol durito de ver. Ha sonado Matías Jaisle, que para mí era el candidato perfecto por encima de Olivander, después de Ollivander, ¿no?, de Harry Potter, Ole Werner, después de todos los que les han rechazado, pero sigue en Arabia Saudí y no han ido por él. Y finalmente se han decantado por Ole Werner, que firma 2 años con un contrato de 2,5 millones de euros en el Leipzig, que subirá con bonos hasta los 3 millones, aunque si no consigue la clasificación a la Champions League reducirá un 30% su salario. El Leipzig ha pagado 2,5 millones de euros por él, aunque el Werder Bremen ya no está contractualmente con Ole Werner para la temporada que viene. El Bremen tenía una cláusula de 6 millones, han negociado, al haberlo despedido, o sea, aunque ya no siguen juntos sus caminos, tienen esa posibilidad de tanteo de hasta que acabara su contrato la temporada siguiente todavía poder recibir un dinero por él. Ahora hablaremos de esto. Y esos 2,5 millones podrían ser 3 millones si clasifican a Champions League, la Copa de Alemania y, o sea, ganan la Copa de Alemania y consiguen el título de Liga, 500.000 por cada uno de los casos. En cuanto a Ole Werner, tenemos que hablar de qué aporta y de quién es. Primero de quién es y luego de qué aporta. Ole Werner era canterano del Hertha, con 20 años se retiró en 2008 en el Holstein Kiel y decidió buscar una carrera como entrenador. Y en 2013 volvió al equipo del norte de Alemania, al Kiel, como entrenador en las categorías inferiores, al asistente del sub-16. En 2014 pasó a ser el asistente del filial, que jugaba en quinta división, pero en noviembre ya era el primer entrenador del filial, acabaron segundos ese año y tercero al año siguiente, y era un entrenador que ya prometía mucho. En 2016, con 28 años, cogió el puesto de entrenador interino del primer equipo, que estaba en Dritte Liga durante 2 partidos, hasta que le sustituyó Marcus Anfang. En 2019 volvió a ser interino, ya con 31 años, y tras 4 partidos en el puesto le dieron el puesto de primer entrenador de forma permanente. En 2021 casi los ascienden en relegación contra el Köln, ganaron el primer partido, luego en la vuelta el Colonia arrasó al Holstein Kiel y en septiembre se fue del Kiel tras haber empezado bastante mal la temporada 21-22. 2 meses después, en noviembre, decidió tomar las riendas del Werder Bremen, que acababa de descender a segunda división, ya que además Marcus Anfang, que le había sustituido como entrenador permanente en el Kiel, era el que había dimitido en el Werder Bremen por un tema con su pasaporte COVID. Acababan de descender, iban décimos en segunda división. En 7 partidos los consiguió colocar en el segundo puesto de acceso a la Bundesliga y no los bajó de ahí. Consiguió el ascenso en esa primera temporada. En esa primera temporada de vuelta en la Bundesliga, en la 22-23, acaban decimoterceros a 3 puntos del relegation. No son malas cifras, a 5 puntos del descenso directo, a pesar de tener a Niklas Füllkrug como máximo goleador con 16 goles. Las 2 temporadas siguientes, noveno y octavo, acabando la temporada actual, la pasada, la 24-25, con 51 puntos, a un punto de Conference League. Es la mejor clasificación y la mejor puntuación que ha hecho el equipo desde la 18-19, cuando también fueron octavos, y su segunda mejor cantidad de puntos desde el tercer puesto que consiguieron en la 2009-2010. Este año decidió no renovar su contrato más allá de 2026 porque creía que tenía posibilidades de entrenar y aspirar a al menos un equipo que peleara por acceder a Europa de una forma más seria o evidente que el Werder Bremen. Decidieron despedirle para buscar un entrenador que aportara un proyecto y también tener la posibilidad de poder cobrar algo de él si otro equipo quería ficharle, como ha acabado pasando con el RB Leipzig. Por hablar de su Bremen este año en cuanto a qué aporta o cómo o qué tipo de entrenador es Ole Werner, es el segundo, o fue el segundo equipo con menor distancia promedio de sus tiros. Es un equipo al que le gusta acabar en el área rival. Es el sexto equipo en pases intentados, el quinto en distancia progresiva de sus pases, el tercero en pases al área de penalti. Ya veis que le da mucha importancia a la creación de juego a través del pase, pero también el cuarto en centros al área, solo tras Hoffenheim, Mainz y Gladbach, ya que le gusta dar mucha importancia a las bandas en su ataque. Este año se ha visto con Michel Weiser, que lleva siendo durante toda la etapa de Ole Werner uno de los mejores creadores de juego por banda derecha del fútbol alemán. De hecho, no me sorprendería que se interesaran por él si Benjamin Henrich no vuelve a su mejor nivel y Ridley Baco no acaba de funcionarle. Y también a Derrick Cohn, el futbolista que tenían por izquierda, que estaba cedido del Galatasaray y que ha hecho también una muy buena temporada. Hay que decir que le dan menos importancia a la presión que futbolistas o que entrenadores
entrenadores, como Jürgen Klopp, por ejemplo, ya que ha sido el 12º equipo en tiros creados con una acción defensiva. No consiguen recuperar muchos tiros para crear arriba. El 11º equipo en tackles en el tercio rival y el 10º equipo en secuencias de presión. Pero sí, por ejemplo, han sido el segundo en más goles tras recuperaciones altas solo tras el Bayern. Así que quizá la clave es que no presionan mucho, pero cuando lo hacen consiguen presionar de la forma adecuada, lo cual demuestra que es un entrenador que es capaz de adaptarse a diferentes circunstancias, es bastante flexible y es algo que yo creo que le gusta al RB Leipzig. En cuanto a cómo será su RB Leipzig, que posiblemente es lo que muchos estéis planteando, porque entiendo muchas dudas, entiendo muchas quejas de la afición del RB Leipzig de que ostras, parece un paso atrás, ¿no? Yo no me habría quedado con Marco Rose porque ese proyecto parecía muerto, sobre todo si además se van a ir todos sus futbolistas importantes, Benjamin Sesko, Xavi Simons, quiere irse Lois Openda, quieren dar salida a Gulaxi, a Poulsen, o sea, quieren dar salida a muchísimos futbolistas, quieren hacer una reconstrucción total y entiendo lo de empezar de cero con un entrenador. Ole Werner es muy joven. Entiendo que si Jürgen Klopp ve algo en él, puede ser una apuesta interesante, pero no deja de ser un entrenador que su mayor logro es ascender al Werder Bremen y convertirlo en un equipo que se ha quedado a punto de Europa. Que no es mala evidentemente, pero no es como hacerlo con Union Berlin o no es como hacerlo con el Mainz. El Werder Bremen es uno de los equipos más históricos y más grandes de toda Alemania. Tienes detrás, evidentemente, no a Volkswagen o a Bayer o a Red Bull, pero es uno de los equipos más grandes de Alemania. Entonces, yo entiendo que quizá pueda haber un tema de pesimismo. Evidentemente, esta temporada, si clasifican a Champions, es el objetivo. No creo que cuenten con el objetivo de pelear por la Liga, porque además los fichajes que suenan, ahora los comentaremos, son fichajes de por el radar, de empezar proyecto y de confiar que puedan crecer contigo, porque no son fichajes tan potentes como Lois Openda, por ejemplo. No es el caso. Veremos qué importancia le da también a Antonio Nusa, que creo que debe quedarse, porque este año se habla de que ofrecen 40-50 millones por él. Yo creo que si se queda y lo ponen de extremo por izquierda el año que viene, pueden sacar 90 millones tranquilamente a un equipo de la Premier. Por decir cómo será su RB Leipzig, hay que decir que él siempre ha jugado en el Werder Bremen con línea de 3 y un 3-5-2 o 3-4-2-1, pero aparentemente decía que Klopp ha ganado mucha influencia. El Leipzig quiere que juegue como jugaba el Liverpool de Jürgen Klopp, con un 4-3-3 bastante marcado, bastante ofensivo y con un equipo basado en la presión alta, en transiciones muy rápidas y en un marcaje individual intenso. Básicamente le han marcado cómo jugar, ¿vale? Siempre lo ha hecho Red Bull, pero ahora de forma muy directa, de una forma mucho más evidente que en otros casos. Incluso da la sensación de que están a nada de pedirle que jugadores tiene que poner en el terreno de juego. Es como si Klopp entrenara prácticamente en la sombra. Hay que decir que este 4-3-3 es un sistema que ha usado 0 veces en el Werder Bremen, lo ha usado alguna vez más en el Holstein Kiel, pero esto es hace ya 4 años. Y por hablar de tipo de futbolistas que le gustan o qué roles le da a sus jugadores, le gusta que sus porteros salgan con el balón jugado. Ya hemos visto que es un entrenador que le da mucha importancia a los pases, centrales que sean muy fuertes y que participen también en la creación de juego y que sean proactivos, por así decirlo. También que tengan un centro del campo que combine a un futbolista de contención más fuerte y un futbolista que enganche al equipo desde la defensa al ataque. Un Angelo Stiller, por ejemplo, que no va a ficharlo el RB Leipzig, pero sería un ejemplo. Luego también le gusta dar mucha importancia a las bandas, con extremos que sean individualmente fuertes e independientes, capaces de hacer y de crear mucho peligro, y un delantero que sea rápido, fuerte, pero que también tenga la habilidad para asociarse, como ha tenido, por ejemplo, en Marvin Dux o en Niklas Füllkrug, sobre todo dos en delanteros que se asocian bastante bien. En cuanto a futuros fichajes, y ya luego vemos un posible 11 con algunos de estos nombres, tenemos que hablar de Cristian Mosquera, el futbolista Mosquera del Valencia, que se habla de entre 20 y 25 millones de euros, una operación que yo creo que sería interesante porque si la revienta en el RB Leipzig, como yo creo que puede hacer a pesar de venir de una mala temporada en el club, pueden sacar, lo que he dicho, 50-60 millones por él tranquilamente, porque además es un central que creo que en el fútbol alemán podría brillar mucho porque es muy potente. Luego se habla de recuperar a Nicolas Kühn, el extremo del Celtic, que ya pasó por la cantera del RB Leipzig, además de la del Bayern, que les costaría entre 15 y 20 millones de euros, o eso se dice del Celtic. Van a cerrar la incorporación de Kosta Nedeljkovic, ya sabéis que estuvo cedido del Aston Villa, el serbio, durante esta temporada, desde enero, y le van a fichar por 12 millones de euros. Y además se habla de que están interesados en Rómulo, un delantero de 23 años, de más de 1,90 m, que está en el Göztepe İzmir, que ha sido el 6º jugador de la Liga Turca con 13 goles y 9
asistencias, lo que decíamos, un delantero rápido, fuerte, pero que además tenga una gran capacidad asociativa. Un posible 11 con algunos de estos fichajes, teniendo en cuenta que no se vayan otros jugadores, es el siguiente, ¿vale? Van de Voort en portería, evidentemente. Es la gran apuesta del RB Leipzig para esta temporada entre los palos. Nedeljkovic, Orban, Castelo Luqueva y Raum en esa zona. Veremos qué pasa con Baku, aunque quizá es considerado como interior. Baumgart, Seiwald y Xaver-Schlager. A mí me parece la línea más débil, claramente, aunque encaja lo de que Schlager es un centrocampista fuerte, pero yo creo que necesitan pues que han fichado a Banzuzi, que puede crecer. Vermiren yo creo que debería ser importante. Me parece la línea más débil de todo el RB Leipzig. Y luego arriba el fichaje de Nicolas Kühn, Lois Openda contando con que se queda además de Rómulo, que ya lo veis ahí que está como posible recambio. Y luego Nusa, teniendo en cuenta que además han fichado a Gomis en enero, que es un jugador con mucho futuro. Aquí no está considerado Asanu Odrogo, futbolista muy joven que ficharon del Schalke la temporada pasada, con problemas de lesiones. Esperamos que si crece y puede acabar quitándole el sitio a un jugador en el centro del campo. Evidentemente es un 11 que decepciona viendo lo que ha tenido el RB Leipzig y lo que debe ser el RB Leipzig, pero es normal, temporada de transición, van a hacer mucho dinero. Yo creo que pueden hacer todavía fichajes mejores de los que parecen, y si se han interesado por estos futbolistas y si se han interesado por Ole Werner es porque tienen un proyecto. O eso quiero creer, porque Jürgen Klopp, por mucho que es cierto que ahora le guste estar más desconectado, entiendo que quiere hacer bien su trabajo. Así que veremos si la apuesta por Ole Werner es interesante. Yo creo que este año van a meterse en Champions, pero creo que en 2027 como tarde Ole Werner ya no estará en el RB Leipzig. O sea, yo creo que como mucho cumple sus 2 años de contrato, porque me parece una opción más de transición para el banquillo, para querer instalar un estilo de juego, y cuando Fábregas quiera o pueda fichar, darle el puesto, porque es un entrenador que sería continuista respecto a lo que quieren crear con Ole Werner. Dejadme en comentarios qué opináis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.